Hola gente bonita, les doy la bienvenida al episodio número 4 de la segunda temporada de mi podcast Fernanda Rebollar Dixit. Han sido días un poco complejos para grabar, ahora ya no es el ruido de la construcción sino otro tipo de ruidos cotidianos y bueno, yo sigo aquí, me estoy divirtiendo y lo hago con amor y compasión y con placer. Cuando no es placentero es difícil que sea honesto y esto es un ejercicio honesto, así que por eso a veces me tomo un poco de tiempo porque es importante lo que quiero decir. El día de hoy el tema es la prisa, sobre todo la prisa de vivir en una ciudad capital. Yo nací y crecí en la capital, en la Ciudad de México, y a los 20 años me fui a vivir a una ciudad que se llama Cuernavaca, que está a unos 40 minutos al sur de la Ciudad de México. Es un lugar conocido como la ciudad de la eterna primavera, porque tiene climas varios, deliciosos. Es un lugar que históricamente ha sido utilizado para vacacionar. De hecho, los conquistadores y los españoles tenían casas allá y se iban a descansar y tenían jardines y bueno, era todo un tema. Y ahora la ciudad ya tiene una economía propia, ya no depende tanto del turismo, entonces es ya digamos, un entorno muy distinto al que quizá teníamos hace unos 30 años al respecto de esta ciudad, de 30 años o más. Bueno, yo me voy a vivir para allá y me doy cuenta de lo cerca que está todo y de lo tranquila que es la gente y de lo pacífico que se puede vivir ahí. Estás rodeado de naturaleza y tienes, pues, calma. No hay el ruido, por ejemplo, digo, hay zonas, evidentemente, pero no hay el ruido de los trailers que pasan por las avenidas, porque no pasan por las avenidas, pasan por las carreteras. Hay zonas tan tranquilas que puedes estar inclusive a 1 o 2 cuadras de la avenida, pero hay tanta naturaleza que te aíslas. Entonces tiene como cosas muy bellas y lo que a mí más me asombraba era eso, que yo salía de mi casa, caminaba 5 minutos, tomaba un camión que hacía 10 minutos y caminaba un minuto más y ya estaba en mi trabajo. En 15 minutos o menos yo ya estaba de la puerta de mi casa a la escuela donde trabajaba. Maravilloso. Yo podía levantarme y dedicarme mi mañana como yo quisiera o levantarme a la última hora si así lo deseaba. Y terminaba mi jornada laboral y en 15 minutos yo ya estaba en casa comiendo. Inclusive mi primer trabajo que tuve allá fue en la librería esotérica. Yo me iba caminando del trabajo a la casa y me iba todos los días a comer a casa en mi hora de comida. Así de cerca y así de delicioso y de seguro. Hubo una temporada también, ahora ya no hay tanta seguridad y tanta tranquilidad porque bueno, han pasado muchas cosas, pero hubo muchos años en donde uno podía andar por la calle a las 4 de la mañana y no pasaba nada. Era muy tranquilo, entonces yo adopté esa calma y me mimeticé, digamos, con el ambiente. Hasta que de pronto tengo que volver a vivir en la ciudad, 7 años después. Y todo el mundo tenía prisa. Para mí era muy evidente que todo el mundo estaba acelerado, que tenían ganas, necesidad, más allá de ellos, de ir a trabajar y de llegar antes que nadie. El tráfico, el transporte. Yo regresé de Cuernavaca y al mes yo ya había entrado a trabajar al call center. Y yo tenía que hacer como hora y media de camino y ni siquiera estaba lejos. Pero era tal el tráfico a la hora a la que yo entraba a trabajar que si no me salía con 2 horas de anticipación, había días en que llegaba tarde. ¿Cómo llegar tarde si saliste con tanto tiempo? Era inconcebible para mí después de haber estado sumergida en la calma de otra ciudad. En el call center mis compañeros venían de otras ciudades también. Entonces yo veía su calma, su tranquilidad, la forma en la que tomaban la vida, pues. Y decía, claro, estamos tranquilos, no tenemos prisa. Los otros que eran compañeros que habían crecido y seguían en la ciudad, digamos, imbuidos en esta prisa, pues estaban buscando su hora de comida, como diera lugar y todo. Salían corriendo y hacían como todo lo que podían en esa pequeña ventana de tiempo. Y nosotros nos íbamos con calma. O sea, a mí me daba tiempo de ir, regresar, comer,
fumarme mi cigarro, platicar, hacer llamadas. O sea, yo administraba mi tiempo como si lo tuviera yo tranquilamente. Y creo que eso es el punto, la percepción del tiempo, lo que cambia entre una situación y otra en las ciudades. ¿Y qué pasa? Que las capitales de todo el mundo son muy similares porque existe la presión social de que somos la capital y entonces hay que ser líderes en, y casi casi como si nos dijeran los capitalinos son los que representan al país en el mundo y entonces tenemos que portarnos muy bien. Y en realidad nada más significa que todo está centralizado en la misma ciudad. La cultura sucede en la ciudad capital. El arte sucede en la ciudad capital. La producción de arte, de cultura, de entretenimiento suceden en la ciudad capital. Tenemos otras dos ciudades que son Monterrey y Guadalajara, que son casi siempre donde llevan los conciertos de talla internacional, pero únicamente nos centramos en esas tres ciudades y el resto del país tiene, pues, desde la visión de la capital, una carencia de todas esas cosas, pero en realidad estamos sumando, pues, puntos de importancia y solo estamos centralizando las cosas y haciéndonos sentir mejor porque todo está en la capital y para triunfar hay que estar en la capital. Y se ha vuelto una necesidad. Si quieres hacer algo tienes que ir a la capital porque es donde tienes los recursos, en donde tienes la apertura, los contactos, los estudios, lo qué sé yo, de lo que quieras hacer, muchas de las cosas suceden aquí. Y no digo que esté bien, sino todo lo contrario. Por ende hay prisa. Yo he tenido la oportunidad recientemente, y recientemente son los últimos 4 años de mi vida, de viajar a 3 ciudades capitales, una en Latinoamérica y las otras 2 en Europa. Yo no había salido del país nunca hasta que visité, primero fue Argentina, y visité tanto pues zonas más alejadas como la capital. Y después visité Londres y París. Y yo pude ver que era muy sencillo entender cómo moverse en una capital si perteneces, si naciste, creciste o estás acostumbrado al ritmo de una capital. El metro. Si sabes andar en el metro de la Ciudad de México, sabes andar en el metro de cualquier parte del mundo. Digo, somos el único país que tiene dibujitos en los nombres de las estaciones, pero vamos, pides un mapa, te dan el mapa gratis y ahí ya tienes toda la línea del metro y puedes moverte sin ningún problema. Yo, sin saber francés y sin tener idea de nada, siendo la primera vez que viajaba pues a París, hubo un par de días en los que me moví sola, sin ayuda de nadie y con mi mapita y con mi tarjetita mis boletitos del metro, muy lista para lo que se necesitara. Y hubo un día entero en que no pude comprar un boleto del metro y todas las personas a las que les pedí ayuda me pasaban al metro así de pásale. Y para mí fue gratis todo ese día el metro. No gasté un solo euro ese día. Fue impresionante. En fin, a lo que voy es que moverse en una capital es moverse en todas las capitales prácticamente. Pero ¿qué pasa? Pues que todo el mundo tiene prisa en todas las capitales del mundo. En general el mundo yo siento que está apresurado en esa supervivencia que les decía en el podcast anterior. Estamos estresados por sobrevivir y sabemos que solo en la capital tenemos eso que nos va a dar la supervivencia. La gente en Cuernavaca, o sea, lo que sostiene ahorita la economía de Cuernavaca o hasta donde yo me quedé, en gran medida tiene que ver con personas que viven allá, pero que vienen a trabajar a la ciudad. Y entonces llevan los ingresos que generan aquí, pero no los gastan aquí, los gastan allá. Y es una gran parte de la población. Les contaba también que hay un club que se llama el Club del Aventón, que es un mecanismo social en donde todos los que tienen que ir todos los días a la Ciudad de México se ponen de acuerdo, hacen una fila, y quienes llevan auto y van todos los días a la ciudad, suben personas y entre todos hacen la cooperación para pagar lo de la caseta y lo de la gasolina. Y nos sale muy barato a todos. Y esto tiene que ver justo con toda la dinámica de trabajar en la ciudad capital y vivir lejos. También sucede con las personas del Estado de México, que es hacia el otro lado, hacia el norte y el oriente y por allá, que viven allá, vienen a la ciudad y regresan. Y el punto de todo esto es que estamos en una batalla entre la supervivencia y la naturaleza y la calma y el bienestar.
sobrevivir nos impide disfrutar. Si queremos sobrevivir de forma eficiente o hasta cierto punto ambiciosa, tenemos que sacrificar todo para generar ese ingreso y para poder avanzar en la vida. Hay pocas personas que se dedican a lo que aman y a lo que estudiaron y a lo que les apasiona, pero estamos en una crisis mundial en donde es muy difícil que podamos los ciudadanos de a pie tener una vida estable. Les hablaba del autoempleo, ahora les hablo del freelanceo. Yo me dediqué muchísimos años a eso. Somos empleados independientes que trabajamos por encargo, por proyecto, por fuera, digamos, o no por fuera, por un lado del sistema, porque al final tienes que dar facturas, pagar impuestos, y es mucho más complicado llevar una vida tranquila cuando te dedicas así a trabajar en distintos proyectos. Yo no lograba generar el ingreso que necesitaba freelanceando y entonces tenía que tener 4, 5, 6, 7 trabajos cuando se supone que uno debería de tener un trabajo y se acabó. Pero volvemos a lo mismo, estamos sosteniendo todo el sistema con una remuneración económica que valora cosas que no necesariamente son las más valiosas. Son las más valiosas para que ese sistema siga perdurando. Entonces no podemos disfrutar de vivir en Cuernavaca, por decir una ciudad muy cercana a la capital, porque pues es que los sueldos de allá son menores, entonces pues mejor trabajo cerca de donde estoy, en la otra ciudad, gano más dinero y regreso a casa y le doy a mi familia una estabilidad. Pero ¿qué estabilidad tengo yo como ser humano que viajo todos los días para allá y de regreso? La contaminación que tenemos en la ciudad, por Dios, yo vivo ahorita en una zona alejada, digamos, de la ciudad, en donde puedo ver todo el charco de contaminación que hay. Y digo, con razón nos enfermamos. Ya ni siquiera hablemos de la pandemia, hablamos de nuestro sistema inmune está perjudicado. Cuando yo tengo que ir a la ciudad y estar mucho tiempo allá, de pronto me empieza a doler la cabeza. Y eso me pasaba desde que vivía yo en Cuernavaca y ahora que vivo, pues no tan lejos, pero sí alejadita de la ciudad. En la ciudad misma. Y eso es lo maravilloso de este espacio humano que tenemos, que podemos estar cerca, lejos y encontrar, no sé, un lugar en donde nos sintamos más o menos más cómodos. Pero no estamos acostumbrados a pensar en eso. Queremos estar cerca del trabajo porque así estamos más rápido y podemos, digamos, invertirle menos tiempo a ese trabajo, pero a veces vivir cerca de tu trabajo es carísimo y tienes que encontrar otra zona y así, y así, y así. Es un sistema que no está funcionando y que nos hace vivir con prisa. Porque si no llego a tiempo me descuentan dinero que ya no puedo contar con él para pagar mis cosas y mi comida. Y si mi presupuesto está perfectamente cuadrado con mi sueldo y me descuentan 2 horas porque llegué tarde, me descuadran toda mi economía. Y no hay una consideración, en México por lo menos, de si el transporte se tardó más o menos tiempo o si no pude abordar el metrobús porque había tanta gente que tuve que dejar pasar 5. Eso no lo consideran como un problema a resolver. Porque somos tantas personas que están tratando de sobrevivir y de ganarse la vida, que estamos en una ciudad que ya no soporta ese ajetreo. Seguimos construyendo edificios enormes que tengan un centro comercial abajo para que la gente ya no tenga que ir al súper o al cine o a lo que fuere, sino que nada más baje un elevador y ahí lo tiene y ya no tienen que salir. Y a un lado tienen las oficinas y entonces es el sueño de la productividad para el sistema, porque no tienes que moverte hacia ningún lado, tienes todo lo que necesitas y puedes generar más porque puedes trabajar más horas, porque pues ya estás ahí, ¿cómo no te vas a quedar 1 hora más? Porque pues vives aquí en el edificio de al lado. Y seguimos perpetuando eso. Y no tenemos la consideración de pensar en nosotros mismos, deja tú en el otro, eso ya viene por añadidura. Porque si tú piensas en ti, te amas a ti, te estimas a ti, te dignificas a ti, eres capaz de entender que no eres el único y que hay otras personas a las cuales
respetar y con las cuales empatizar y con las cuales trabajar en conjunto. Allá en Cuernavaca le llaman vivir a las ganadas. Es llegar con el codo y empujar al de al lado para ganarle en la fila. Y eso es algo tan instintivo, no sé, quienes tengan la oportunidad de ver este tipo de cosas, observen en los tacos, en los puestos de tacos, aún con la pandemia y todo, cómo la gente llega con el codo primero a empujar al otro para ganarle, o en las tortas, o en el, no sé, cualquier puesto de comida callejero. La gente llega a ganarle el lugar al otro todo el tiempo. Y eso lo estoy diciendo en un ejemplo en México, pero lo pueden ver en cualquier ciudad capital. Y es grave. La prisa nos está comiendo. Estamos sobreviviendo en vez de vivir y estamos dedicando toda nuestra energía, nuestra creatividad, nuestra vida y nuestro talento simplemente a obtener el sustento para permanecer vivos. Y no podemos disfrutar de nada más. Y es grave. Y no entiendo qué estamos haciendo. En estos momentos de mi vida yo me he ido liberando de lo que he podido, pero obviamente hay circunstancias que no puedo paliar. El hecho de tener que generar un dinero para tener comida y para poder tener servicios y todo es problemático. Si estás en la conciencia de que no le quieres entregar tu vida a alguien más, porque además eres absolutamente sustituible, reemplazable. Llega alguien más, entrenado, capacitado pues para cubrir tu puesto, cubre tu puesto y se acabó. Y podrás hacer el berrinche que quieras y podrás gritar y golpear y todo. Al final te van a reemplazar y quien sale perjudicado lamentablemente es uno. Porque seguimos en lo mismo y en el mismo círculo vicioso. Entonces, pienso que es un punto a reflexionar profundamente porque siempre estamos con prisa. Si cambiamos nuestra percepción de todo lo que nos rodea, la prisa deja de existir. Te das cuenta de que una hora puede hacer maravillas porque ya no estás viviendo dependiendo del reloj. Tú estás de alguna manera estableciendo cómo quieres experimentar ese tiempo. Una amiga muy querida me decía, yo me levanto temprano todos los días y me hago desayunar porque me amo y es tiempo para mí. Es una hora que nadie me va a regalar, que yo me voy a regalar a mí. Es valorarnos, es apreciar esto que somos, este cuerpo, esta encarnación, esta esencia que habita este cuerpo y esta encarnación. Y valorar que eso está también para hacernos sentir bien. Y es todo el exterior lo que nos va haciendo sentir mal. Vamos cargando con las expectativas del entorno y el entorno solo tiene expectativas para perpetuar lo mismo, el mismo mecanismo. Yo creo que es momento de liberarnos, de cobrar conciencia de qué estamos haciendo con nuestras vidas. Vuelvo a lo mismo. Si es la única vez que vas a venir aquí, ¿qué estás haciendo con esta encarnación? Te la estás pasando mal y no vas a volver a venir. Y por el otro lado, si vamos a seguir viniendo, ¿qué estamos haciendo que no estamos arreglando las cosas para cuando volvamos a venir? ¿Qué estamos haciendo que seguimos sufriendo nuestras vidas, sobreviviéndolas, sin disfrutar de nada? De nada, no estamos disfrutando de nada. Se vuelve el atasque, consumir compulsivamente las cosas, sea la comida, sea el sexo, sea la pornografía, sea el internet, las series. Netflix nos ha dado esta posibilidad de ver series sin parar y sin comerciales y nos acabamos todo el catálogo y no nos satisface. Y no llegamos a nada. A nada. Simplemente nos aturdimos y nos evadimos y no introspectamos y estamos mal y cada día peor y esa misma angustia, ese mismo estrés nos enferma y nos da ansiedad y luego somatizamos todo eso y empezamos a tener problemas serios y buscamos paliarlo tomando medicamentos que solamente eliminan los síntomas, pero el problema sigue ahí y pasan 5, 10, 15 años y ya tenemos un problema serio de salud. ¿Merece la pena vivir así?
sobreviviendo y enfermándonos para sobrevivir. Creo que es momento de hacer un cambio en nuestras vidas, en el mundo, de concientizarnos de qué estamos haciendo con nosotros mismos. Creo que ha llegado la hora. Y ya, eso es todo lo que tengo que decir. Les mando todo mi amor, mucha luz, que todo fluya, y espero que tengan una excelente vida.